Muy bien, quiero comenzar con esta palabra y de título, seguimos trabajando en construir, diga conmigo construir. Y tenemos que construir nuestras vidas espirituales. Usted sabe que la relación con Dios se construye, la relación con el Espíritu Santo se construye. Y es ahí donde Dios nos habla, ¿no?, a través de su palabra. Y llegando ya casi cerrando este año, estamos a 2 meses, y uno dice, bueno, ¿qué tiene que ver esto con que avancemos? Muchísimo que ver. Cada persona que le ha creído a Dios en avanzar, de ser desafiados más allá de lo normal, Dios los está respaldando. Entonces Dios quiere que avancemos en todas las áreas de nuestra vida y que este pueda ser un año donde realmente miremos hacia atrás y podamos decir, sí, hemos avanzado, hemos crecido. ¿Sí? Si yo me proyecto hacia atrás, desde el 1 de enero hasta hoy, puedo ver que he crecido en la comunión con Dios, he crecido en la sabiduría, he crecido en la palabra, he crecido en asistir a los cultos, he crecido en todas las áreas. Es ahí donde podemos ver que la palabra funciona. Y la palabra no es que funciona o no funciona, la palabra es dada, pero va de acuerdo al receptor, aquel que lo pone por obra. ¿Cuántos me dicen amén? El Señor Jesús, hablándole allí a un grupo de religiosos, Él le dice, mi palabra no tiene cabida, no tiene lugar en ustedes. Y qué fuerte que es eso, porque uno dice, ¿cómo la palabra de Dios no tiene poder? La palabra de Dios tiene poder. Ahora, nosotros tenemos el interruptor, ¿sí?, de poder aceptar la palabra o rechazar la palabra. ¿Cuántos me dicen amén? Esa es nuestra decisión, o el famoso libre albedrío. Usted y yo podemos decidir si la ponemos por obra o no, si construimos o no, o nos quedamos como tal estamos o no. Ahora, Dios de una forma o de otra va a traer, ¿no es cierto? Allí había una mujer donde realmente el pueblo de Dios estaba en peligro, estaba como en la vida de Esther. ¿Sí? Y el pueblo de Dios estaba en peligro, y es ahí donde ese tío, ¿cuántos son tíos? ¿No? Y qué importante que es el tío o la tía. Y fue y le dijo, si vos no hablás, ¿qué va a pasar? Quédate tranquilo, porque hay que ver si seguís estando en el reinado. Porque respiro y liberación van a venir de otro lado. Entonces Dios nos pone en lugares muy específicos y puntuales para que podamos realmente cumplir una función. Dígame un fuerte amén. Dios ha creado al hombre para que cumpla una función. Ahora, nosotros podemos decir que sí o que no, pero si decimos que no, ¿el reino de Dios se detiene? No, el reino de Dios sigue avanzando y respiro y liberación vendrán de otro lado. Y es ahí donde vamos a la palabra que Dios nos da para que avancemos, para que crezcamos, para que nos desafiemos aún a nosotros mismos. Ayer me contaba un poco mi esposa de la salida de las mujeres y realmente las felicito, el corazón, la dedicación, la disponibilidad, lo que ellas han hecho. Pero aquellas que no fueron, y usted pudo haber tenido 2 tipos de situación porque no fue. O no fue por la economía o no fue porque no quiso. Y si no fue por la economía es un problema, porque le hemos dado una solución. Y si fue porque no quiso, usted cerró el interruptor. ¿Sí? Dijo, esto no es para mí. ¿Sabe lo que hicieron los escribas y los fariseos? Cerraron el interruptor y dijeron, esto no es para mí. Yo estoy acostumbrado a esto, a esto, a esto y a esto. Por eso los desafío, si usted no ha ido a poder ir la próxima, y a los varones, si tenés un varón al lado tuyo, decirle, no cierres el interruptor. Amén. Sea abierto a lo que Dios tiene hacia adelante.
¿sí? Porque lo que Dios tiene es mayor a lo que nosotros hemos vivido. Dios quiere romper. ¿Qué quiere hacer? Nuestras limitaciones. Y las limitaciones no son de Dios. ¿De quiénes son? Nuestras. Por eso, construir la vida espiritual nos lleva a romper patrones de nuestras vidas. Pero como si yo siempre vine el domingo con el saquito, me senté en esta silla. Dios no quiere más eso. Dios quiere desafiarte a más, a que le creas, a que avances, a que no te conformes con lo que viviste hasta hoy, porque ha sido bueno. ¿Cuántos me dicen amén? Pero lo que viene es mucho mejor. Amén. Siempre Dios desafía al hombre para que se esfuerce. Amén. Un aplauso a Keila, que contestó. Te voy a predicar a vos nada más, me parece. Dios siempre desafió al hombre, dígame un fuerte amén, para que se esfuerce. Y cuando hablo del hombre, no hablo del sexo, hablo de la humanidad. Dios esfuerza a la humanidad para que se esfuerce. Mira el libro de Josué, capítulo 1, versículo 5. Dios le da una tarea que para Josué era casi imposible. ¿Por qué? Porque Josué miraba su limitación. ¿Qué miraba? No tengo plata, no es lo que estoy acostumbrado, no puedo. Miraba su limitación. Pero Dios es el Dios de los imposibles. Y Dios es ese Dios que va más allá de la limitación del hombre. Por eso usted va a ver que el Señor constantemente lleva al hombre a construir. ¿A qué lo lleva al hombre? Capítulo 1, verso 5 dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, porque ¿sabe lo que hacía Josué? Miraba a Moisés, porque era su referente. Y dice: mirá qué grosso que es este Moisés. Qué tremendo, ¿no? Y no, nunca voy a llegar a eso. Pero ¿sabe lo tremendo de Dios? Era que Dios tenía un tiempo para Moisés y Dios tenía un tiempo para Josué. Dios tiene un tiempo para tu vida, Dios tiene un tiempo para tu familia. Y quizás te proyectes hacia atrás y veas, bueno, pero si aquel fracasó, mi mamá, mi papá, mi abuelo, mi tía. Son tiempos donde Dios lleva al hombre ¿a qué? A que se desafíe en creerle a Él. Por eso nos volvemos a la palabra que el Señor ha dicho y dice: ¿por qué claman a mí? Avancen. ¿Por qué le estamos diciendo Señor, Señor, si ya Él nos ha dado todo para que podamos avanzar? Y en ese avanzar vamos a ver la gloria, el poder, la gracia y la misericordia de nuestro Dios. Dígame un fuerte amén. Porque no avanzamos por lo que estamos seguros, avanzamos por lo que Él nos dice. Y aquí Josué era este joven, este hombre, donde Dios le da una misión y él se sentía, ¿no es cierto?, tan chiquito, tan pequeño, y donde tantas dudas y temores estaban en el corazón de él. Pero Dios le dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Mirá al que está al lado tuyo y decirle: esto es para nosotros. ¿Amén? Nadie, nadie. Y cuando dice nadie, ¿qué es? Nadie, nadie. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. No sé qué ha vivido en esta semana, pero sí le voy a decir algo, que Dios no lo dejó, no lo va a dejar jamás. Y hay algo hermoso que dice la palabra, que no nos va a desamparar. Hoy escuchaba aquí los testimonios, ¿no? Y escuchaba escuchaba a nuestra hermana, ¿no? Digo, qué cabezones que somos, ¿no? Pero no por usted, sino que somos así. Dios nos dice algo y ¿qué hacemos? Lo contrario. Dios nos dice que vayamos para allá y vamos para el otro lado. Dios dice que nos confiemos, pero mejor es confiar nosotros.
Y fíjese que lo que les ha sucedido a la hermana nos sucede a todos. No es que ella es un bicho raro, no. Mirá al que está al lado tuyo y decirle, todos somos bichos raros. ¿Por qué? Porque no le creemos a Dios. No le creemos. Entonces Dios quiere demostrar. ¿Y qué hacemos? Hacemos la nuestra y terminamos arruinados como sábana de abajo. Terminamos mal. Ahora, Dios nos deja que nos golpeemos la cabeza. Dios nos deja, pero llega un punto que el amor de Dios es más grande que ser cabeza dura. ¿Cuántos me dicen amén? Y como Dios es más grande que eso, nos vuelve y nos dice, ¿aprendiste o no aprendiste? Este es el camino. Y con Josué pasaba lo mismo. Le dice, mira, esta es mi garantía, este es mi sello, ¿sí? Que como estuve con Moisés voy a estar con vos. No te corras. Verso 6 le dice, esfuérzate y sé que valiente. Tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra a la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Verso 7, solamente esfuérzate y sé que. Ahora, usted sabe que cuando la palabra se repite varias veces es porque el Espíritu Santo quiere que prestemos la máxima atención sobre ese versículo, ¿sabía, no? Vio cuando el Señor dice, de cierto, cierto os digo, ¿no? Como diciendo, abran los ojitos, que algo está pasando acá. Y acá exactamente lo mismo, Dios le vuelve a hablar una vez, le habla otra vez, le habla otra vez, porque parecería ser que el corazón de Josué se parecía tanto al nuestro, que frente a los desafíos, nosotros queremos la seguridad. Frente a aquellas cosas imposibles, preferimos quedarnos en una retaguardia. Preferimos que otro sea el que vaya al frente y no ir nosotros. Y acá Dios es muy puntual y preciso y específico con lo que es la palabra. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Y acá le dice, para que cuides o cuidar, ¿sí?, de hacer conforme a toda la ley. O sea, lo que tenés que ser muy valiente es en creer la palabra, diga conmigo, creer la palabra y aplicarla. Por eso dice que se tiene que esforzar y luego le dice, tenés que ser muy valiente, no solamente en creerla, sino en ponerla por obra. Muchas veces creemos la palabra, pero no la ponemos por obra. Creemos que Dios es un Dios de poder. ¿Cuántos me dicen amén? Pero cuando pasamos necesidades, no la ponemos por obra. Creemos que Dios es nuestro libertador, pero cuando pasamos situaciones en nuestra vida, seguimos atados. Creemos que Dios es nuestro proveedor, pero cuando tenemos unas circunstancias, ¿qué hacemos? Entonces fíjese que Dios le habla a este hombre llamado Moisés y luego en el verso 9 dice, mira que te mando. O sea, ya no era más, ¿sí?, un consejo. Diga conmigo, ya no era más un consejo, sino que era una orden. Y si usted quiere abrazar esta palabra, abrácela para usted. Mirá al que está al lado tuyo y decirle, Dios nos manda. Y cuando Dios manda, ¿sabe qué sucede? Nadie te podrá hacer frente. Cuando Dios manda, Dios respalda. Cuando Dios manda, es el que va adelante. Cuando Dios manda, está diciendo, salí de esa posición para que puedas creer lo que yo estoy hablando. Dice el verso 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo, ¿dónde? Donde quiera que vayas. Denle un fuerte aplauso a la palabra. Amén. Dios manda, ya no es más consejo, ya está diciendo, hacelo. ¿Se acuerda cuando el Señor llamó a Moisés? ¿Cuántas excusas puso? Hasta que llegó un momento que le dijo, basta, anda a hacer lo que yo te digo. Y esos son los famosos cachetazos de Dios, donde le ponemos tantas excusas a Dios, ¿no? La hora, el tiempo, las ganas, la fuerza, la salud, el día. Y Dios en un momento de nuestras vidas te dice, basta, hasta acá lo hiciste,
de ahora en más lo vas a hacer como yo quiero. Hay pocos amenes. No, que voy a ir a evangelizar. No, eso no es para mí. Yo no. Una vez. No, esto no es para mí. Yo 2 veces. Hasta que llega el momento donde Dios te hace así de atrás. ¡Tuc! Y te dice, hacelo. Amén. Hacelo. ¿Por qué? Porque Él está con nosotros. Dígame un fuerte amén. Este es el desafío, ¿sí? Y el desafío que involucraría la voluntad y el esfuerzo de Josué para poder lograrlo. El desafío que Dios quiere para nuestra iglesia, para las familias, es que nosotros podamos esforzarnos y poner nuestra voluntad para poder lograrlo. Porque muchas veces nos esforzamos, pero nos esforzamos para cosas que nos convienen a nosotros o que a nosotros nos gustan, pero no para hacer la voluntad de Dios. Y sigue habiendo pocos amenes. Dijo hace muchos años atrás, cuando Dante Gebel era muy jovencito y no lo conocía nadie, había ido a una iglesia donde estaba y dijo algo: el que le quede el poncho que se lo ponga. No sé si se acuerda Chanel, Daniel, por ahí estábamos, éramos tan jóvenes. Cuando nosotros logramos de esforzarnos, es de donde viene la conciencia de la limitación del hombre. Entonces ahí nos damos cuenta que nosotros somos limitados, digamos un fuerte amén. Entonces cuando yo me doy cuenta que soy limitado, cuando yo me doy cuenta que tengo una limitación y no puedo ir hacia adelante, es donde viene la inmensurable grandeza de Dios para que nosotros dependamos de Él. Dios crea al hombre para que el hombre dependa de Dios. Digamos un fuerte amén. Entonces cuando yo me esfuerzo, cuando yo pongo mi voluntad, cuando yo quiero construir mi relación con Dios, y sabemos que llega un punto, porque sea sincero, llega un punto que a menos que Dios se revele, es imposible. Llega un punto cuando usted está orando que a menos que Dios venga por misericordia, podemos hablar tanto y decir tanto. Por eso es que Dios quiere la voluntad, el esfuerzo, y el resto lo hace Dios. Amén. Cuando dependemos de nuestro Señor, podemos diferenciar las necesidades de las prioridades. ¿Y qué tema fuerte es este? ¿Qué tema tan quizás incisivo en nuestras vidas? Porque necesidades hay muchas, digamos un fuerte amén, pero prioridades hay una. Y cuando yo estoy tan alejado de Dios, yo comienzo a trabajar en las necesidades. Y comienzo, que lo tenemos un poquito más adelante, el hombre cuando trabaja en las necesidades se corre de la palabra. Porque el Señor habla muy fuerte sobre el afán y la ansiedad. Cuando yo voy detrás de lo que yo necesito, es ahí donde mi corazón se desmembra. ¿Para qué? Para que la incredulidad venga sobre mi vida y yo comience a distanciarme de Dios. Usted sabe que podemos conocer toda la Biblia, podemos conocer cada versículo, cada capítulo, pero la palabra no tiene efecto por conocerla, sino por vivirla. Dígame un gran amén. Amén. Dependemos, diferenciamos las necesidades de las prioridades, ¿sí? Las necesidades son los pensamientos y quizás lo natural, lo carnal, lo humano. Esas son las necesidades. Pero siempre recuerde esto, prioridad hay una sola. Y la prioridad es poder estar con nuestro, en esa dependencia donde verdaderamente construimos nuestras vidas espirituales. Entonces, nuestras vidas espirituales, ¿cómo las construimos?
con nuestra voluntad, con nuestro esfuerzo, construimos. Construimos cuando estamos cerca del Señor, es ahí donde Él se revela y nos hace entender y comprender que sin Él nosotros no somos nada. Y nos lleva y nos atrae más y más para que podamos vivir su palabra. Y cuando vivo la palabra comienzo a entender que lo que para mí eran prioridades ya no son. Y comenzamos muchas veces a diferenciar esas necesidades de esas prioridades. Por eso volvemos nuevamente, ¿sí?, que en esa dependencia vamos a poder construir nuestras vidas espirituales. Y cuando yo construyo mi vida espiritual, sucede algo, nuestra fe crece. La fe no puede crecer de otra forma a menos que construya mi vida, mi relación espiritual con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es que siempre hay personas que tienen años, pero son enanos espirituales. Y el enano espiritual es aquel que no logra jamás llegar a esa madurez o a ese crecimiento. Y Dios no quiere eso, por eso nos dice que tenemos que avanzar, crecer, progresar, tenemos que desafiarnos. Como le dijo a Josué, esforzate y sé valiente. Y ahora le dijo, te mando que se te esfuerces y seas muy valiente para poner por obra lo que aprendiste, lo que un día escuchaste, lo que un día te gustó, ponelo por obra. ¿O usted cree que por casualidad muchos de los que están acá han experimentado tantas cosas y situaciones en la vida? Solamente que muchas veces no hemos podido atravesarlas o superarlas y esas situaciones han marcado y nos han detenido. Pero Dios es rico en misericordia y grande en amor para que podamos sanar las heridas y entender que mi vida tiene un glorioso propósito en Jesús. Amén, amén. Dios llama al hombre para que construya. ¿A quién llama? Dios llama al hombre para que construya. Primera de Corintios, capítulo 3. Verso 9. Acá Pablo está hablando a esa iglesia en Corinto, en ese lugar, en esa región. ¿Lo encontró? 3:9 dice, porque nosotros somos ¿qué? Colaboradores ¿de quién? ¿De quién? Y vosotros, le habla al pueblo, sois labranza de Dios, edificio de Dios. O sea que acá Pablo le está diciendo a los corintios, si somos colaboradores, y cada uno de ustedes, como dice el texto, espere que me perdí, sois labranza, o sea que somos esa tierra donde Dios está trabajando. Ahora, ¿usted cree que Dios está trabajando en una tierra que no va a dar fruto? ¿Usted cree que Dios sigue trabajando en su vida? Ahora, si Dios sigue invirtiendo en su vida y usted y yo somos la labranza, que es el esfuerzo de aquel trabajador de la tierra, es para que nosotros podamos dar ese fruto, para que podamos avanzar, para que podamos entender la relación con nuestro Padre Celestial, para que podamos correr como esos prisioneros de esperanza a la única fuente de vida, para que podamos diferenciar entre las necesidades de las prioridades. Porque Dios sigue trabajando para que al hombre le vaya bien. ¿Para que le vaya cómo? Le vaya bien. Entonces volvemos nuevamente al texto bíblico y dice en el verso 10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Dios le da al hombre la capacidad de construir
¿De qué? Construir. Por eso Pablo dice, ojo, cómo sobreedificás. Y esto es algo hermoso. En el verso 12, siga un poquitito, porque si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues el fuego será revelada, perdón que me estoy trabando, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. O sea que está diciendo que el hombre es aquel que edifica. Usted constantemente está construyendo, está edificando. Ahora, ¿cuáles son los materiales? Que es hermoso para poder predicarlo en otro momento. ¿Cuáles son los materiales que estoy utilizando para edificar mi vida, mi casa y mi familia? Porque dice que esa obra es probada y es probada por fuego. ¿Y qué es esto? Cuando pasamos diversas pruebas. Nuestra hermana nos hablaba de que le dijeron que tenía que quedar encerrada. Y lo que no entendía y comprendía, ¿cómo? Si Dios me dijo algo y me dice, ¿a quién le hago caso? Entonces la obra de Dios sobre ella, sobre lo que aprendió durante sus años, que ha sido la labranza de Dios, es puesta en manifiesto por fuego. Entonces es ahí donde la persona decide qué es lo que hago. ¿Me comprende? Entonces usted se da cuenta qué es lo que queda, qué es lo que queda. Por eso usted va a ver que personas que se creen súper recontra, ultra, mega, archi plus espirituales, pero cuando viene un vientito así se cayó todo. Dejan de congregarse, se enojan, se van. ¿Pero qué pasó? Uno dice, pero si eran los primeros que estaban en la fila, ¿qué pasó? Es que han construido mal. Y cuando viene el viento, cuando viene el fuego de la prueba, no saben diferenciar de las prioridades a las necesidades. Por eso nuevamente aquí el texto nos habla tan hermoso. Después léalo en su casa, que está precioso. Y Dios llama al hombre para que construya. Y dice un poquitito algunos detalles de cómo Dios llama al hombre. En el libro de Génesis, Dios se destaca como el perfecto constructor. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Ha leído la Biblia? ¿Cuántos leyeron el libro de Génesis? Bueno, los que no lo leyeron, se lo aconsejo que lo lean. Decirle que está al otro lado, la semana que viene te tomamos prueba. Como el perfecto constructor. Como constructor, el Señor pone orden en medio del caos, pone luz en medio de las tinieblas, construye la vida donde no la hay, construye al hombre y a la mujer como el absoluto diseñador que es Él. Entonces, la palabra de Dios nos lleva a Dios como el perfecto constructor. Y usted va a ver que todo lo que Dios ha hecho dice que es como bueno. Entonces, Dios hace todo perfecto como ese constructor. El Señor crea al hombre a su imagen y a su semejanza. ¿Para qué puse? ¿Qué pregunta, no? ¿Para qué? Para que ellos puedan imitarlo a Él. ¿A quién tenemos que imitar? ¿Por qué? Porque Él es el perfecto ¿qué? Perfecto constructor. ¿Qué construyó? De las tinieblas construyó la luz. Del caos construyó la paz. Y el Señor dijo, voy a hacer al hombre y a la mujer a mi imagen y a mi semejanza. Entonces acá vemos y acentuamos lo que Pablo habla a los Corintios, de que el hombre está creado para construir y no para destruir. El hombre ha sido creado para construir relaciones, amor, amistad entre sí. El hombre ha sido creado para construir autoridad sobre todo lo creado. El hombre ha sido creado
¿sí?, para construir la familia y los hijos. Y el hombre ha sido creado para que día a día pueda construir la cercanía con Dios como el único diseñador. El hombre ha sido creado para que diferencie en lo que es necesidad a lo que es prioridad. Por eso volvemos nuevamente que cuando entra el pecado, ¿qué es lo que sucede sobre la humanidad? El hombre comienza a desligarse de la relación con Dios y lo primero que hace, se esconde. Entonces ya ahí rompe la primera regla, que es estar con Dios. Y se esconde, y usted ya sabe todo lo que sucedió. Y a raíz de eso el hombre va detrás de las necesidades. Fíjese que Adán y Eva, en vez de buscar a Dios, ¿qué hicieron? Se cubrieron con hojas. Porque era la necesidad que ellos veían y entendían. ¿A causa de qué? Del pecado. Entonces cuando el hombre va detrás de la necesidad, es porque vuelve nuevamente al huerto del Edén. Va detrás de lo que necesita, pero no de su prioridad. La prioridad de Adán y Eva era volverse en arrepentimiento a Dios. Dígame un fuerte amén. Dígame un fuerte amén. Dios llama a Abraham para que construya una descendencia diferente, donde solo tenía que depender de Dios esa descendencia. Dios llama a Abraham para que construya su fe y así el pueblo pueda imitar su fe. ¿O por qué cree que Dios le da a Abraham ese hijo de lo imposible? Y el Señor le dijo, en ti serán benditas, ¿qué? Todas las... ¿Por qué? Porque Él iba a construir una generación de fe. Entonces Dios llama a personas puntuales y específicas para que construyan, para que edifiquen, para que crezcan, para que se desafíen y no estén estancados. Puse algunos ejemplos. Dios llama a Noé para que construya un arca y así haya salvación. ¿Dónde? En su familia. Dios llama a Moisés para que construya un pueblo para que lo adore y le crea. Fíjese que siempre Dios ha puesto al hombre como ese constructor de la relación con Él. Desde el huerto del Edén el Señor dice, los voy a hacer a mi imagen y mi semejanza. Y está hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu, de la Trinidad, de la unidad y de la dependencia del uno hacia el otro. Y crea al hombre para que el hombre dependa de Él, para que la prioridad sea Él. Hoy se hablaba acá primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura. Y es una realidad, hermano. Cuando alguien busca el reino, está buscando la prioridad y no está detrás de las necesidades. Las necesidades te ahogan, te abruman, rompen, corrompen tu fe y la mía. Podemos hablar de Josué y Caleb. El Señor los llama para que ellos construyan un lugar para que su pueblo esté. Podemos seguir más hacia adelante. Dios llama a los profetas para que ellos construyan y que el pueblo vuelva a entender cuál era la necesidad de sus corazones. Ahora, fíjese que ellos iban detrás de ¿quién? Detrás de los ídolos. Ellos iban detrás de lo que necesitaban. Ellos iban detrás de lo que creían, pero no de lo que Dios les había dicho. Dios construye un lugar para que se manifieste un templo, para que se vea su gloria. Pero nada de esto hizo que el hombre lo vea a Dios como la prioridad. Dios llama al hombre, llama a la familia, a su imagen y semejanza. Pero aún hoy en día, si somos sinceros con Dios, Dios no sigue siendo nuestra prioridad. Dios sigue siendo aquello por lo cual muchas veces
corremos a Él por necesidad, por enfermedad, pero no sigue siendo nuestra prioridad. Dios te ha creado y te ha formado para que mantengas una relación y que Él sea lo primero, y que todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Amén? ¿Amén? No lo busque, pero en el libro de Ageo capítulo 1, verso 5 por ahí, Dios le habla a un pueblo donde se había alejado, ¿sí? ¿Qué había hecho? ¿Qué había hecho? Se lo voy a leer. Es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, como diciéndole, te equivocaste. Yo no te saqué de la esclavitud para que vivas en tu casita con las flores, las cortinitas, gloria a Dios, porque va a venir eso, dígame un fuerte amén. Dios los saca de la esclavitud, Dios los saca, los extradita de esa Babilonia. ¿Para qué? Para que ellos construyan un templo, para que habite Dios. Dios no te sacó de la droga, del alcohol, del mundo. Dios no te sacó para que estés tranquilito. Dios no te sacó para que solamente seas prosperado. Y gloria a Dios si sos prosperado, prosperada. Dios te sacó para que haya una sola prioridad. Y la prioridad es la dependencia de nuestro Padre Celestial. Y quiero ir sobre esto. No todo lo que construimos es para que Dios reine. Y ahí en el libro de Gálatas, capítulo 5, verso 7, dice, vosotros corrías bien, ¿quién os estorbó para no obedecer la verdad? ¿Sabe lo que quiere decir si lo traduzco a mi versión? Vos tenías una prioridad, pero ¿cuál fue la necesidad por la cual te corriste? Vos tenías una prioridad. Y un día delante de un altar derramaste tu corazón diciéndole que Dios era tu prioridad. Y un día cuando aceptaste al Señor dijiste que ibas a hacer todo lo que Él te diga. Pero surgieron necesidades. Y las necesidades te distrajeron, te corrieron. Y hoy te cuesta volver a la prioridad. No sé si nos da mucho el tiempo, pero usted va a ver que sucede. ¿Por qué? Porque al correr a Dios, al correrlo a Él, nos corremos de la palabra. Y cuando nos corremos de la palabra, la incredulidad viene sobre nuestras vidas. ¿Por qué viene la incredulidad? Por el pecado. ¿Y cuál es el pecado? No poner a Dios como primero en nuestras vidas. ¿Me va comprendiendo? Entonces, cuando yo no pongo a Dios, ahí viene el pecado. El pecado abre puertas y nos hace, ¿qué? Ser incrédulos. Y dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento. ¿A quién? A los incrédulos. Entonces, cuando yo no le creo a Dios, soy un incrédulo. Y es ahí donde yo me cierro a los milagros de Dios. ¿Me comprende? Entonces vemos aquí que siempre se ha antepuesto las necesidades a las prioridades. Siempre. Y si usted, vuelvo nuevamente, es sincero con su vida, usted va a ver la cantidad de veces donde hemos sido los famosos excuseros o excusosos. Tenemos tantas excusas y son tan lógicas, ¿no? Son tan lógicas. Pero hay una prioridad. Evangelio según San Juan, capítulo 15, versos 4 y 5, dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Dice, alejados de mí. Entonces, ¿cuál es la prioridad? Estar como cercanos ¿a quién? A la vid. Todo lo que surja después de eso no es prioridad.
Pero hay muchas necesidades. Mateo, Evangelio según San Mateo, capítulo 6. Verso 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura, cuánto? Un codo. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan, ni hallan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa al horno, Dios la viste, ¿no hará mucho más a vosotros? Y dice algo. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Hombre de poca fe. Se da cuenta que el afán y la ansiedad es un demonio. El afán y la ansiedad es algo que viene a turbar tu vida y la mía para corrernos del propósito y para desglosar las necesidades de las prioridades. A mí me gustaría que esto lo guardes y lo atesores, porque muchísimas veces escuchamos el sermón y nos vamos y decimos lindo sermón, feo sermón, pero llévalo a tu vida. Llévalo a tu casa, llévalo a tu familia, llévalo a las respuestas, llévalo a tus temores. Y vas a ver que a Dios lo pusiste tan lejos de ser la prioridad. Vas a ver que a Dios lo pusiste en una sillita allá bastante lejos, porque vale más lo que yo quiero hacer que lo que Dios quiere hacer. Las necesidades batallan contra las prioridades. Es un hecho espiritual. Y mi pregunta sería, ¿quién gana? ¿Quién gana en tu vida? ¿Quién gana en tu familia? ¿Qué gana? ¿Las necesidades o la prioridad? Es ahí donde Dios quiere restaurar, diga conmigo, restaurar nuestro corazón. Por eso dijo en el libro de Génesis, los voy a hacer a mi imagen y a mi semejanza. Y usted no va a ver en ningún momento que Jesús se afanó por algo, ni se preocupó por algo. Porque Él mismo decía, basta su día con su propio. La prioridad de Jesús, ¿quién era? El Padre, la relación, estar, orar, buscarlo, hacer la voluntad del Padre. Aun cuando lo estaban crucificando, miró hacia un lado, miró hacia el otro. Uno se arrepintió, el otro no. Aún cuando estaba en el medio del dolor, la angustia, él entendió cuál era la prioridad. Y la prioridad no era llorar, la prioridad no era lamentarse. ¿Para qué vine a esta tierra? Manga de desacatado. Hijos de Satanás. ¿Qué me hicieron? ¿Me pusieron acá? En ningún momento Jesús se quejó porque él entendía cuál era la prioridad de su vida. Y la prioridad era agradar al Padre. Me gustaría hacerte una pregunta. ¿Cuál es la prioridad de tu familia? ¿Cuál es la prioridad que tenés como mamá, como papá? Porque eso va a delimitar dónde estás yendo. Y después nos extrañamos por qué tenemos dolor, angustia, tristeza, por qué pasó esto, porque nos hemos corrido de lo que Dios tenía para nosotros. Segunda de Corintios capítulo 4, verso 4. Mirá al que está al lado tuyo y decirle cuáles son tus prioridades. Y ahora respóndale, tengo una sola prioridad. ¿Cuántas prioridades?
Yo sé que algunos dicen, ¿cuándo termina el pastor está loco? Pero si usted entendiese algo, ¿qué es lo que Dios quiere para usted y para mí? Si usted entendiese que esta palabra, Dios me dijo que es fuego para aquellos que la creen. Y para otros, como si nada. Pero es fuego para los que la creen. Porque la palabra transforma, sana y liberta. Y si usted se atreve a creer esta palabra, algo va a suceder en su vida y en su familia. Amén. Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 4. ¿Lo encontró? Muy bien, dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Qué tremendo. Y uno lo puede poner, como les decía a ustedes, para aquellas personas que no conocen a Dios. Pero ¿saben para quién es esto? ¿Sabe a quién le decía Pablo? A la iglesia de Corinto. Y esto es un tema que quizás lo abordemos la semana que viene. Pero vemos que un hombre se enfoca en la necesidad. El hombre se enfoca en lo que le está faltando. Y allí comenzamos a corrernos ¿de qué? De la absoluta verdad sobre nuestras vidas. Y es donde, queridos hermanos, nosotros salimos de la prioridad y corremos a la necesidad. ¿Cuál es la necesidad? Pero ¿cuál es la absoluta prioridad? Y tenía ahí Lucas 12, del 18 al 21. Y usted va a ver este hombre que les hablaba la semana pasada, que él tenía una necesidad, y la necesidad era construir graneros más grandes. ¿Sí? ¿Qué quería hacer? Claro, progresar. Ahora, míreme, ¿está mal progresar? No. Al contrario, gloria a Dios. Tenemos que comprar este lugar, decirle que está al lado tuyo. Más vale que progreses pronto. Tenemos 40 meses. ¿Sí? Gloria a Dios que progresemos. Pero ¿dónde estaba el corazón de este hombre? Estaba metido en el afán. Estaba metido en la ansiedad. Y cuando el afán y la ansiedad lo invadieron, él perdió la sensibilidad de cuál era su prioridad. Y cuando perdemos la sensibilidad de cuál es nuestra prioridad, corremos detrás de las necesidades. Piense algo, querido hermano. Esto es un hecho espiritual. Yo cuando comenzó el mes de octubre, lo primero que le dije, vienen meses donde vamos a estar muy distraídos. El tema es concentrarnos en lo que Dios está queriendo. Y hay cosas que lo van a distraer. Viene el fin de año, la comida, los chicos, el jardín, el nieto, la nieta, el tío, la tía, los cumpleaños, las vacaciones, viene todo. Y no está mal, dígame un fuerte, no está mal. El tema es que eso no esté acá, para que no sea algo por lo que me afane, para que no sea algo por lo cual me lleve a perder de vista a Jesús. Porque Él dice que está a la puerta y está llamando. Y solamente aquellos que corren detrás de las prioridades, de la prioridad, pueden escucharlo. Si no, será un día más donde Jesús se quedará detrás de la puerta de tu corazón, esperando construir esa relación por la cual fuiste creado. Y en el libro de Génesis dice que fuimos creados ¿a qué? A su imagen y a su semejanza. Jesús entendió que necesidades había muchas, pero prioridades había una sola. Y quiero que en esta mañana podamos orar para que realmente Dios pueda darnos entendimiento, pueda darnos la luz necesaria para que podamos comprender que
todo lo que sucede, ese afán, esa ansiedad que está en nuestro corazón, lo único que están produciendo, nos están dañando. Y lo único que están haciendo, nos están sacando de lo que Dios quiere hacer. Te invito a que te puedas poner de pie y que puedas tomar la mano de la persona que está a tu lado. Padre Dios, en el nombre